Me alegra verte por aquí. Pasa y coge sitio en el patio de mi abuela. Un podcast quincenal donde muchas personas y familias nos abrirán las puertas de su casa para contarnos sus experiencias vitales, aquellas que les han marcado, las que han forjado su historia dando forma a quien son hoy. Te habla Sheila Arévalo, psicóloga especialista en infancia y adolescencia. Me encontrarás cada día al frente de La Chata Merenguela. Un gran proyecto, una tienda que crece contigo y conmigo, donde te acompañamos en tu crianza, maternidad y paternidad, dando valor a aquello que realmente importa, tú y tu familia. Veo que has cogido el mejor sitio, así que empezamos. Hoy hablamos de epilepsia con ella, Chipi, madre de Bosque, un pequeño de 3 años que está aprendiendo a lidiar con esta condición física y emocional junto a su familia. Todo un reto que estoy segura conseguirán. Ella ve el cerebro muy parecido al universo. Ambos son oscuros, brillantes, desconocidos y con conexiones interminables. Solo adentrarse en él da miedo, ¿verdad? Dice sentirse culpable de no haberse dado cuenta antes de lo que sucedía en el cerebro de su hijo. Sí, esa culpa a la que nos aferramos las madres y nos cuesta dejar ir, pero ¿cómo darse cuenta de algo cuando nubla la inmensidad del universo con un amor tan grande? Hoy está aquí para dar visibilidad, apoyar a quien esté en su situación y poner conciencia para que esa culpa no cale en ninguna familia más. Bienvenida, Chipi. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, yo quería adentrarme en este mundo que es la epilepsia porque después de leerte me he dado cuenta de que es una gran desconocida. Realmente, bueno, la imagen que tenemos de la epilepsia la vemos mucho en televisión, en películas y, bueno, son esas combustiones, ¿no? que dan y empieza a salir espuma por la boca y parece ser que puede suceder, pero no es así en todos los casos. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué es la epilepsia? ¿Qué has aprendido tú que es la epilepsia? Bueno, básicamente la epilepsia es una actividad eléctrica normal que se produce en la corteza cerebral y bueno, y eso provoca muchos otros trastornos, enfermedades. Hay epilepsias en las que se conoce el origen, hay otras en las que no, hay malformaciones, tumores. Y bueno, y hay muchos mitos respecto a la epilepsia, como bien has comentado tú, el típico de la película con el personaje convulsionando, pero vamos, yo he aprendido un mundo de neurología y de epilepsia a través de la enfermedad de mi hijo, efectivamente. Porque yo estuve investigando un poco y decían que la epilepsia deriva de un término griego que significa coger por sorpresa. Y realmente es así, ¿no? En vuestro caso, la enfermedad os había totalmente desprevenidos. Efectivamente, como a muchas personas les ha pasado en este último año, durante el confinamiento, pues nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Bosque dejó de hablar, de interactuar prácticamente. Y bueno, él empezó teniendo unas crisis de ausencia, que se llaman, que bueno, pierde el conocimiento durante unos segundos. Y bueno, lo que pasa es que tenía crisis muy seguidas. Y bueno, él tiene una epilepsia severa, un poco descontrolada, porque tiene una curva, como lo dicen en neurología, tiene una curva en los videoencefalogramas, pues muy descontrolada. Entonces estamos lidiando con esto, efectivamente. Te pilla por sorpresa. Porque ya has dicho algunos de los síntomas, pero cuéntanos un poco de forma más, bueno, un poco entrando más en detalle, cómo empieza a dar la cara a la enfermedad. Bueno, pues él, la verdad es que en enero de 2020 todo parecía que seguía su curso, tenía 2 añitos y bueno, parecía que iba a arrancar a hablar en cualquier momento, decía algunas palabras y bueno, y en el mes de marzo todo se agravó, una serie de noches que tuvo unos vómitos que ahora yo creo que fueron crisis y luego ya él tenía sus crisis de ausencia durante el día que se manifestaban con caídas de la cabeza y bueno, y yo ya llegué a pensar que era un tic, es que esta epilepsia pasa tan desapercibida que si no conoces la enfermedad, muchas madres y muchos padres podemos llegar a sentirnos culpables, ¿no? De no darnos cuenta.
pero claro, además el daño en muchos casos es irreversible, el daño cerebral, entonces es difícil y es duro y así se manifestó en nuestro caso. O sea, incluso vos que dejó de hablar. Sí, bueno, dejó de hablar, dejó de interactuar, o sea, fue muy duro, muy difícil, llegamos a urgencias del Niño Jesús muy preocupados y ahí ya se pusieron manos a la obra con todo el protocolo y procedimiento bueno, si quieres que te lo comente cómo fue, pero bueno, que muy complejo. Bueno, ahora si quieres hablamos de eso. Lo que yo quiero saber es cuándo decides, o sea, porque realmente hablabas de que estáis confinados, una situación muy extrema para todos que nadie se esperaba. Empiezas a ver esta serie de situaciones que asustan y mucho más cuando son nuestros hijos. ¿En qué momento o con quién consultas para decidir llevarle a un hospital? Porque lo que está sucediendo en él no es normal. Pues bueno, como todas las abuelas, mi madre, que es un sol de persona, llevaba ya a lo mejor justo antes del confinamiento me decía, oye, este niño le veo yo que algo le pasa. Y entonces yo, pues claro, como madre empoderada, decía, a ver, que él lleva su ritmo, va poco a poco. Pero bueno, resulta que mi madre tenía razón y entonces decidí mandarle un vídeo a una amiga de mi hermana, que es psicóloga, y me dijo, oye, vete a urgencias porque esto parece una epilepsia y no es normal. Este gesto que hace tu hijo no es normal. Y así fue. Y yo que trataba de negar la realidad, pues ahora me he convertido en una persona súper realista y soy súper consciente de que mi hijo tiene una discapacidad que ya nos la han concedido, por cierto, luego hablamos de eso también si quieres, pero que fue a través de esta amiga de mi hermana, que afortunadamente nos recomendó ir a urgencias. Una vez que ingresáis en el hospital, ¿tienen tan claro que es una epilepsia o empieza una vorágine de pruebas, de descarte? ¿Cómo se procede? Además, ya os digo, vamos a ponernos en una situación como la que estábamos viviendo, porque claro, el podcast lo que tiene es que es atemporal, entonces cualquier persona puede estar escuchando esto dentro de 10 años, pero estamos en 2021 y hace un año estábamos viviendo una situación de hospitales totalmente colapsados, una cantidad de personas ingresadas por COVID-19. Entonces, llegáis allí, en ese momento lo tienen tan claro, dejan en observación al niño a vista de pruebas y confirmación o ni siquiera saben qué puede ser. No, en ese momento efectivamente nos ingresan directamente bueno, nos comentaron que empezaríamos con pruebas y nos dejaron ingresados porque sí, sabían que era una epilepsia. Además, nuestro pediatra se puso en contacto con el equipo de neurología del Niño Jesús y entonces al día siguiente ya empezamos con pruebas, con electroencefalograma, escáner, todo. Entonces ya sabían que algo no iba bien, básicamente. Entonces entiendo que a pesar de saber que era una epilepsia, la epilepsia tiene diferentes grados o hay diferentes tipos y necesitaban saber Sí, cuál era la que estaba en este caso causando todo esto en Bosque. sí, hay muchos tipos de epilepsia, crisis de ausencia, crisis tónicas, tónico-clónica, o sea, hay muchos tipos. Luego hay focales, bueno, efectivamente buscaban ponerle nombre y apellidos a la epilepsia y sobre todo buscaban que algún fármaco surtiera efecto y frenara esas crisis, porque el daño cerebral llega a un punto que es irreversible y entonces es complicado, ¿no? Todo lo que conlleva tener un daño cerebral. Claro, porque en ese caso no se sabía lo que podía venir después si no se controlaba desde ese momento o se empezaban a probar fármacos. Claro, efectivamente, y además él ya acarrea un trastorno generalizado del desarrollo producido por su epilepsia y entonces pues había que ponerse manos a la obra porque además que funcione un fármaco en un paciente epiléptico también es complicado en muchos casos. Hay que administrar varios fármacos. En nuestro caso nos dieron una medicación que hizo que le subiera mucho el amonio y entonces se puso muy malo, yo lo pasé muy mal, recuerdo ahí en la habitación del hospital, que además compartíamos habitación, que yo sola, porque por el COVID, claro, tenía que estar sola y al final yo me sentía muy débil y muy desamparada porque no podía estar mi madre, yo tengo 26 años, no sabía cómo lidiar con la situación y me acuerdo con el niño así en los brazos que salía al pasillo y dije, por favor, ¿qué le pasa a mi hijo? Pero bueno, que afortunadamente todo parece que va bien y ahí estamos.
Hablando de cómo te sentías, ingreséis en el hospital, como decíamos, y son días súper difíciles, como muchos que luego os habrán venido después. Y escribes algo en tu blog sobre estos días que me encantaría compartir aquí de forma literal. Y es lo siguiente. Es curioso cómo en el hospital me armaba de un valor impostado y falso, porque ver a gente sufrir es duro, pero ver a tu hijo sufrir lo es aún más. Correr pasillos y subir escaleras para escuchar las noticias de los médicos es como tener el corazón en la mano y tratar de que no se te resbale y caiga al suelo para acabar aplastado. Es tan bonito como desgarrador. Sí, sí lo es. La verdad que como madre y como persona, con el amor que siento hacia mi hijo, pues el miedo de esos días, oye, mira, tiene un tumor en la cabeza o tiene una malformación, pues a una vamos, le invade el miedo y yo exacto, trataba por aquella época estaba entera y luego me desplomé porque claro, o sea, uno intenta estar fuerte y mostrar la cara buena, pero para mí por lo menos fue durísimo e imagino que para él todavía más. Lo que pasa es que como tampoco podía comunicarse él, pero bueno, que fue muy difícil y yo me expreso mejor escribiendo que hablando, pero fue así literalmente. Bueno, pues no lo parece, ¿eh? Que estamos aquí a gusto contigo. Te quería hacer otra pregunta. ¿Es posible, y ahora hablo en general, ¿vale? No me refiero a Bosque, luego nos centramos en él. ¿Es posible controlar la epilepsia? Porque yo, ojo, nunca he visto ningún caso cercano, me suena a una niña en el cole que tenía epilepsia. ¿Es posible controlarla? Imagino que depende del tipo y el grado, como estábamos diciendo antes, pero hay personas que conviven con ella con normalidad. Sí, por supuesto, y es el objetivo. Lo que pasa que, bueno, muchos médicos o personas especialistas o cercanas a la enfermedad comentan que las epilepsias que aparecen en la infancia y en la adolescencia en muchos casos luego remiten, ya la enfermedad desaparece y en algunos casos un porcentaje bastante más bajo no. En nuestro caso, desde el principio, el equipo de neurología nos dijo que no parecía que fuera a desaparecer, porque es una epilepsia severa, pero en muchos casos sí se puede convivir perfectamente con la enfermedad, si se da con los fármacos, se puede hacer vida normal y ojalá sea nuestro caso. Porque en el caso de Bosque conlleva un retraso en el desarrollo. Sí, Ha, sí. ha ido un poquito para atrás, aunque luego vaya a coger impulso, que lo sé. Bueno, sí, ahí estamos, ojalá. Sí, él tiene un trastorno generalizado del desarrollo y tiene alteración en la comunicación, que eso implica pues que no se sabe cómo va a ser el pronóstico. Aparte del retraso en el desarrollo, esa alteración en la comunicación es la que hace que el pronóstico sea desconocido. Entonces no sabemos cómo va a reaccionar, si va a conseguir aprender, comprender conceptos, pero estamos trabajando en ello y yo la verdad que trato de ser positiva y me esfuerzo mucho para que vayamos hacia adelante. Porque una pregunta desde mi total ignorancia, que sois quienes me decís que sí a grabar el podcast, que me enseñáis mucho. ¿Te han llegado a saber decir, o esto no se sabe, si esta alteración en el desarrollo viene provocada por la epilepsia o la epilepsia ha provocado la alteración? Quizás sea un poco rebuscado. Bueno, es una buena pregunta, pero todo apunta a que ha sido la epilepsia la causante de este trastorno generalizado del desarrollo, porque su evolución era aparentemente normal, pero cuando empieza con estas crisis, pues su cerebro se ve afectado y bueno, y ahí estamos. Tiene algunos rasgos de TEA, que es trastorno del espectro autista, pero bueno, al Sí. final eso son etiquetas que puedo hablar de este tema también de las etiquetas, pero bueno, que ahí estamos. Ahora, si quieres, hablamos sobre las etiquetas. Tenemos que hablar, bueno, nos quedan unos cuantos puntos así muy interesantes. ¿Qué tratamiento está siguiendo Bosque ahora mismo? A nivel farmacológico, logopedia, psicología. Sí, pues Cuéntanos un poco. él toma 2 veces al día un fármaco que se llama Sabrilex, el suyo es vigabatrina. Es una medicación muy fuerte que tenemos que revisar en mayo porque tiene unos efectos secundarios severos en la visión. Entonces, y como él no se puede comunicar, no sabemos en qué punto está. Entonces, pues bueno, tendremos que cambiar de fármaco y bueno, empezamos con Depakine, que es una medicación
como muy común para los epilépticos y a él le vino fatal, entonces estamos con esos fármacos. Y respecto a los tratamientos que seguimos, pues él va a atención temprana todos los martes, va a logopeda los jueves, a musicoterapia, o sea, al final el tratamiento estamos luchando mucho y estamos ahora en plena búsqueda de centros, que yo no sé si también podría encontrar recomendaciones o ayudas con apoyos de audición y lenguaje, de PT y de DUE, que es la enfermera. Estamos en toda esta vorágine de cosas. Un mismo centro que tenga todo este conjunto de profesionales. Vale. Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento, así que si alguien sabe de algún centro que cumpla estos requisitos que está buscando Chipi para Bosque, podéis poneros en contacto con ella a través de Instagram en Epilepsia Invisible, ¿vale? Y se lo comentáis para que puedan recurrir a todo esto. Una de las cosas que me ha impactado mucho conocer es que el Día Internacional de la Epilepsia es el 26 de marzo y se conoce como el Día Morado porque la persona que dio forma a este día y lo puso en el calendario dice que este color representa la soledad. ¿Te has sentido sola durante el diagnóstico y después? Sí, tengo que reconocer que muy sola, sobre todo por la falta de información, en algunos casos la falta de empatía, ya no solo la enfermedad, sino todo lo que hay detrás, ese trastorno generalizado del desarrollo, ese retraso, es muy complicado lidiar con ello y sí me he sentido sola a nivel sociedad, respecto a mi familia y a la gente que me quiere, ¿no? Porque tengo mucha suerte y también cuido a mi familia y a mis amigos, pero sí, me he sentido sola y quiero ofrecerme como apoyo para todas las personas que estén en esta situación y que yo estoy ahí y si puedo ayudar a cualquier persona, aquí estoy. A nivel de instituciones, ¿te has sentido sola? Porque estábamos hablando de los tratamientos que está recibiendo Bosque. Y permíteme la pregunta, ¿estos tratamientos los estáis afrontando vosotros, su familia económicamente? Porque no nos podemos olvidar que son, ¿no? Al final, cuando es un centro especializado, tienes que pagar esa especialización, ¿no? Saber el valor de las personas que están allí trabajando y abonarlo. O, en este caso, hablamos de la Comunidad de Madrid, porque tú vives en la Comunidad de Madrid. ¿Estáis teniendo apoyo por parte de las instituciones? ¿Se os está subvencionando algo? Es una pasada, y agradezco esta pregunta porque es como tener dos trabajos, ¿no? O sea, es mi trabajo más todos los procesos burocráticos, que es dificilísimo acceder a información, bueno, que te cojan el teléfono, o sea, ya es un logro en el día. Y yo para concretar más, yo he pedido 3 cosas, que son 2 las gestiona el CRECOVI, que es el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, que es la atención temprana, que es lo que estoy pagando en la actualidad, estos tratamientos los estamos pagando, y la discapacidad. Precisamente el lunes nos llegó la carta que tienen un 35% de discapacidad, que es un poco superior al mínimo para acceder a prestaciones, con lo cual esto es una buena noticia dentro de la enfermedad. Y la tercera cosa es la dependencia, que esto ya no lo gestiona no lo gestiona políticas sociales. Entonces, es acceder a varias instituciones, son muchos papeleos, mucho tiempo, muchas solicitudes, entonces es complicado. Y respecto a la cobertura económica, todavía no hemos accedido a nada, a ninguna subvención, a ninguna ayuda, entonces, pues bueno, en ello estamos y afortunadamente podemos pagarlo, pero me pongo en la piel de familias que no pueden hacerlo y es muy duro. Porque te ha permitido, esto suele pasar en muchas familias, cuando nos encontramos dificultades con algún otro familiar o nuestros hijos, ¿te ha permitido continuar en la vida laboral la situación de Bosque? Pues afortunadamente yo trabajo para una empresa genial con unas personas empáticas y unas personas que ojalá hubiera mucho más así en el mundo y sí, me ha permitido, a pesar de que he tenido que coger varias bajas, el ingreso, luego muchos papeleos, bueno, pues he tenido que coger varias bajas, pero la flexibilidad en mi entorno laboral ha sido fundamental y la empatía ha sido genial. O sea que yo soy una afortunada y sé que en muchos casos hay madres y padres que tienen que dejar de trabajar en estos casos. Entonces, sí, en mi caso sí he podido compatibilizarlo.
Bueno, es genial que haya muchísimas más empresas más así, porque Sí, realmente te permite a ti continuar con tu vida laboral, que muchas veces es interesante, ¿no? De cara a nosotros como familiares de apoyo, para poder apoyarles aún más si cabe, ¿no? Tener este puntito de inflexión, que en ocasiones no se puede porque a lo mejor el peque requiere mm, unos cuidados 100%. Entonces, en esos casos es diferente, pero si te lo puedes permitir por vos, que para poder asumir esos tratamientos económicamente, creo que es maravilloso que la empresa se comporte de esta manera. O sea, que por muchas más así, de sin verdad. duda, sin duda. Y también para la salud mental, ¿no? De los padres y madres, Eso es. porque es importante también tener la cabeza en otras cosas, porque si no te vuelves loco. Sí, sí. Claro, sí es lo que te decía, que habrá en otras situaciones a lo mejor que requieran un cuidado súper exhaustivo, que no hay centros que se lo puedan dar y no queda otro remedio, pero sí a mí me parece que ese puntito de inflexión para que tú continúes creciendo a nivel profesional y personal te permite mantener a ti el equilibrio. Sin duda, sí. Aunque por nuestros hijos lo demos todo, ¿eh? Esto no es cuestionable, aunque lo demos todo y nos encante, pero muchas veces nos quedamos ahí en un segundo plano, a veces porque no hay otro remedio, y me repito en esto, y otras porque nos centramos tanto que nos olvidamos. Si pasa en una maternidad cuando no hay dificultades de este tipo como la que tú estás viviendo, ¿cómo no en vuestros casos? Sí, sin duda, sin duda. Y insisto, de verdad, mi empresa, que además mi sector es también, bueno, trabajo en el sector de la industria musical y en comunicación y al final pues también es complicado, ¿no? Seguir el ritmo. Entonces ha sido genial, de verdad. Porque seguro que estamos hablando, vale, a nivel laboral, no, perfecto, pero tu vida, ¿cómo ha cambiado después del diagnóstico? ¿Ha cambiado en algo? Ha cambiado absolutamente todo. Mi forma de enfrentarme a la vida, mi forma de ver las cosas, de levantarme cada día, de valorar los momentos, de ver la luz, porque también es complicado, ¿no? Tener un hijo con un retraso es muy complicado. Y también la presión, la sociedad, los estigmas que hay, más allá de la enfermedad y la epilepsia, todo lo que conlleva, ¿no? Ese retraso y esas ganas de... A veces esto a lo mejor hay personas que les parece mal, pero uno se pregunta, ¿por qué mi hijo no es como los demás? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Pero bueno, son cosas de la vida y de todo se aprende y Bosque es sensacional, es un niño genial, es súper inteligente y tiene una manera de pensar y de entender su entorno diferente, pero su manera es fantástica, así que es otra forma de ver la vida. Es todo un aprendizaje, que Sí. no contabas con él. Sí, 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 sin duda. Y además también el apoyo que he recibido por parte de mi familia es sensacional, de mis amigos, de mi pareja, pues del padre de Bosque, que también pues la situación personal, aunque es compleja porque estamos separados desde que Bosque era súper pequeño y apenas hemos tenido relación, pues como padres sí que estamos unidos. Entonces eso también pues es de valorar. Pues sí, eso es genial porque en una situación así, vos que va a sentir mucho más el sentirse arropado por ambos. Sí, Entonces, sí, 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 sí. es perfecto. Hablabas de estigmas. Sí. ¿Qué estigma te has encontrado? Vamos a empezar por el que bueno, por el que más te has sentido, vamos a decir, dolida. O exprésalo como tú quieras. ¿Cuál es aquel que te ha removido mucho y que consideras que deberíamos eliminar de nuestra vida totalmente? Pues me encanta esta pregunta porque la epilepsia no es una enfermedad mental, ¿no? Entonces, hay veces que como se produce en el cerebro, pues se asocia a una enfermedad mental. No, es una enfermedad neurológica del sistema nervioso y bueno, ese es el primer estigma respecto a la epilepsia y ligado a la epilepsia también tengo que decir que la expresión es que es retrasado mental. A mí antes no me movía, ¿no? Ahora sí me toca por dentro, me remueve, digo, no me gusta esa expresión, ¿no? Tiene una discapacidad, tiene unas capacidades especiales, pero ese retraso mental, pues me parece que no tiene unas connotaciones muy positivas. También sobre la epilepsia, ¿qué es hereditaria? Bueno, pues es hereditaria en un porcentaje bajo, no tiene por qué ser hereditaria.
También respecto a las crisis, ¿no? Pues como comentábamos antes, en las películas que aparece el típico personaje convulsionando con espuma por la boca, no, casi nunca es así la epilepsia. Entonces hay muchos estigmas y hay que eliminarlos. Yo quería también referirme otra vez a tu blog, porque de verdad es que tienes auténticas perlas, invito a todo el mundo que lo lea, porque escribes muy bonito y dice algo así como, bueno, algo así como no, dice textualmente: el golpe más duro ha sido el desamparo, la sensación de vulnerabilidad, ver cómo querían eliminar a Bosque de su lista de problemas, ver cómo sin tacto y con mucho desconocimiento nos decían entre líneas que o tu hijo es estándar o no hay espacio para él. Bueno, creo, y permíteme que lo diga, que aquí como sociedad tenemos que cambiar mucho en esos estigmas de los que hablabas. Desde mi punto de vista tenemos que empezar a ampliar nuestro vocabulario y debemos de dejar de hablar de discapacidad, que aún así, fíjate, cuando haces todo el papel burocrático, ¿no?, que has hecho tú, te dan una discapacidad del 35%. O sea, todavía hay hasta a nivel burocrático muchísimos estigmas que derrotar. Pero por favor, empecemos a hablar de diversidad funcional. Sí, total. Todos somos diferentes. Bosque también no iba a ser menos. Él viene a enseñarnos otras cosas distintas a las que vengo a enseñar yo o tú, Chipi. Entonces, sin más, vamos a tirar con ello, ¿no? ¿Verdad? Aunque sea difícil, es muy duro, es muy difícil. Pero creo que es importante que empecemos a cambiar nuestro vocabulario ya. Sí, sí, desde luego. Y efectivamente, como comentabas, también a nivel sociedad tenemos mucho trabajo, mucho trabajo, porque yo he vivido auténticos episodios durísimos en el centro, que no culpo ni a la docente ni al centro. Creo que son varios factores, ¿no?, que influyen, pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la docente de Bosque llegó a decirle a los compis de su clase que él no escuchaba porque era sordo y que por eso no oía. Y oye, mira, los niños son muy inteligentes y más que nosotros, diría yo, no, hombre, pero explicarles las cosas es muy sencillo y Bosque no es sordo. Entonces, pues, se puede explicar de muchas maneras, pero no es sordo, entonces es algo que me dolió mucho. Y hemos vivido otros episodios también difíciles, pero bueno, estamos caminando hacia un lugar mejor. ¿Tiene el centro apoyos para poder pues trabajar con Bosque No, desde esta nueva situación? el centro actual no. También la verdad es que la falta de información es asombrosa también, porque yo he aprendido mucho este año. Y entonces, cuando hablan de un colegio de diversidad, de integración, pues uno se imagina que es verdad, que es cierto. Y no es así. No tiene apoyos, tiene solamente medio PT, que es un apoyo significativo, o sea, es absolutamente nada. Entonces, pues estamos buscando otro centro, a pesar de que, insisto, no juzgo el centro, no juzgo a la dirección. Yo, hablando se entiende la gente y yo me he comunicado siempre con ellos de manera fantástica, pero también me he puesto las pilas, llamé a inspección, el inspector de la zona se puso en contacto con ellos, o sea, creo que hay que actuar. Sí, porque al final si mantenemos todos el silencio, si no vemos lo desamparadas que se siente, pues posiblemente esa profesora no se sienta con los medios, porque ¿en qué momento sabemos si ellos han recibido una formación para poder afrontar esta situación? Una situación que les viene nueva, porque al final no olvidemos que muchos niños son diagnosticados de muchas otras dificultades en el colegio, que es donde pasan gran parte del tiempo. Entonces, yo creo que una formación muy fuerte para el profesorado, sobre todo en apoyos y en logística, sería fundamental. Y aquí creo que muchas de las comunidades están suspensas. Sí, sí, total, sería fantástico esa formación para todo el profesorado, que además lo agradecen y es que todo va a ser mucho más eficaz. Entonces, sin duda, sí. Porque ahora mismo, dentro del tratamiento de Bosque, por ejemplo, la logopeda, la psicóloga, ven que puede haber algún avance en bueno, en que vuelva a hablar, por ejemplo. Sí, 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 sí. De hecho, ya está hablando. Lo que pasa que Maravilloso. él se comunica, esto es genial, o sea, la evolución desde que salimos del hospital a hoy es maravillosa, o sea, él habla. Lo que pasa que bueno, tiene rasgos TEA. Entonces, eso también condiciona un poco el pronóstico, el diagnóstico,
él, no recuerdo el término que siempre lo comenta la neuropsicóloga, que es fantástica, pero él, por ejemplo, tiene patrones de repetición, pues repite varias palabras, entonces tiene algunos rasgos que hacen que el pronóstico sea incierto, pero sin duda se comunica, empieza a contar cosas un poco deslavazadas, pero cuenta cosas, entonces el pronóstico no se sabe porque es muy pequeño, pero todo apunta a que vamos para arriba y que poco a poco y haciendo un esfuerzo cada día. Es un trabajo, es una carrera de fondo, cada día, poco a poco. Bueno, enhorabuena para todos, porque estáis haciendo un trabajazo a nivel de equipo enorme. Sí, sí, sin duda, y sobre todo él, y cada vez que hay un avance es que es una celebración, es una fiesta, y yo me siento agradecida, la verdad, también de tenerle en mi vida y de aprender tanto con él. Porque ¿cómo le ves a él? ¿Él le ves en algún momento que se haya sentido caer dentro de su corta edad? Pero bueno, son nuestros grandes maestros de vida, siempre lo diré. Sí, sin duda. Sí que a veces veo que se estanca o, por ejemplo, cuando repite ciertas cosas sin sentido, que yo también, yo me vengo abajo, creo que él también, porque no entiende que yo no lo entiendo, entonces pero yo a él le veo fenomenal, le veo feliz, sobre todo, que es lo más importante, y bueno, en el cole sí que le veo un poco abandonado, me imagino que está solo en una esquina, honestamente, la profe me dice que está solo en el patio, entonces eso hay que solucionarlo ya, y estamos en ello, pero a ello a él le veo bien y feliz, y hay que apoyarle y estar al 100%. Bueno, yo te veo cada día un poquito más fuerte. Pero me gustaría saber algo. ¿Has aceptado ya la situación? ¿Has aceptado ya el diagnóstico o estás en el camino? Sin duda estoy en el camino, sin duda estoy en el camino, pero cada día estoy más cerca. Y, y, y también ir consiguiendo cositas me hace ser más positiva y estar mejor, pero sin duda lo estamos aceptando, lo estamos asimilando, porque además es una enfermedad súper desconocida, es que como ya comentabas antes, es que de la epilepsia se sabe tan poco como del espacio y del universo, que es que es un mundo, es el cerebro, ¿no? Al final es el órgano más desconocido que tenemos en el cuerpo, entonces pues lo estamos aceptando, pero poco a poco. También yo quiero mencionar a la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, que recientemente me he hecho socia, y su presidenta Isabel Madrid me está ayudando un montón, y todos los miembros, y también les recomiendo a todo el mundo en esta situación que busque asociaciones que son un gran apoyo. Porque al final, para eso estamos aquí, para que en algún punto, bueno, hagamos más conocida esta enfermedad, la demos visibilidad y también porque si alguien está muy perdido, escuche tu historia y pueda avanzar. Supongo que este es el punto en el que a ti la asociación te ha resultado enriquecedora, aparte para todo el papeleo que hemos hablado, pero entender, comprender, acompañar y acompañarte de otras personas en vuestra situación, supongo que hace que avances un poquito más, porque te has permitido decir no puedo más. Sí, sí, y incluso me siento un poco culpable, ¿no? De esas épocas en las que, por ejemplo, en verano fue no puedo más, no puedo más. Además, se juntó la pandemia, falleció mi abuelo, que era una persona muy importante para mí, mi padre estaba triste, mi familia, pues al final todo se junta, vos que acababa de salir del hospital, fue durísimo asimilar esto, todos los gastos, todo el tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Porque al final es que es el tiempo que le dedicas como madre más al tiempo de investigar, de hacer el papeleo, de que no le den crisis, de que se tome la medicación. Entonces, sí, claro que me he permitido decir, no, bueno, no lo he dicho, pero lo he manifestado, ¿no? Ese no puedo más y me he caído y me estoy levantando, ¿eh? Lo reconozco, pero bueno, tampoco quiero ser dramática, pero es difícil y yo reconozco que he pasado épocas muy malas, muy, muy malas, sí. Yo a lo que voy es que es necesario que empecemos a normalizar y que nos podamos permitir, porque como madres principalmente nos cuesta mucho decir no puedo más. Y hay momentos en los que realmente estamos exhaustas. En tu caso, por la situación que estáis sosteniendo y que vais luchando con ella, y en ocasiones es porque seguramente que cuando Bosque no había desencadenado todavía en él todo esto, también tenías situaciones en las que no podías más. Entonces, creo que es muy importante que demos visibilidad también a esto,
a decir, bueno, es que no puedo más y no pasa nada, no puedo más. Y en el caso en el que nos enfrentamos a dificultades, pues porque tú lo has dicho, ¿no? Y es ahí donde quería ir a parar, la culpa, ¿no? Decimos no puedo más y nos sentimos culpables por no poder, pero es que al final forma parte de este proceso. Y yo es lo que quiero mostrar, que nos lo permitamos, que dejémonos caer, que fluyamos con esa caída, que luego viene el impulso, pero que somos humanos, que no somos capaces de sostener todo esto. O sea, lo que has vivido de aquí a un año es increíble. Permitirte decir no puedo más forma parte de este proceso, ¿no? Permitirte decir no voy a poder también forma parte del proceso para luego demostrarte a ti misma que es todo un reto. ¿Y cómo no vas a poder si por tu hijo, verdad? Haces cualquier cosa desde el minuto 1. Total, total, pero efectivamente, por ejemplo, ahora mirándolo con perspectiva, por ejemplo, creo que es importante en el hospital, yo sé que hay unos equipos magníficos, pero un poco de apoyo también a nivel instituciones, procesos, qué hacer si de repente te dicen que tu hijo no se va a desarrollar como suelen hacerlo el resto de los niños. Entonces, efectivamente, decir, no puedo más, oye, no puedo lidiar con esto, ¿qué hago? Tiro la toalla, pues es que hay veces que uno tiene que decirlo para efectivamente volver a levantarse. Porque en algún momento, y aquí tiro yo para casa, ¿no? Desde mi punto de vista profesional, desde el punto de los psicólogos, algún psicólogo o psicóloga fue el que te dio las noticias, te proporcionaron sostén emocional y psicológico en el hospital. Y te digo que, perdóname que te corte, estoy barriendo para casa, porque para mí es muy importante que esto también se empiece a normalizar cada vez más en los hospitales, la posición que tenemos los psicólogos en todo esto, en todos estos procesos y todo lo que podemos ofreceros para guiaros en ese sentir. Claro, pues en nuestro caso directamente un psicólogo no, sí que nos comentaron que fuéramos a hablar con trabajo social ahí en el hospital, pero también era plena pandemia, entonces Claro. estaban desbordados, que yo eso lo comprendo, vamos, al 100%, pero no, a pesar de que todo fue contacto y, insisto, el equipo de neurología es fantástico, no hay un equipo, a nosotros no nos atendió un equipo de psicología y me habría gustado, ¿no? Pero bueno, también entiendo que las circunstancias no eran las idóneas para tirar de recursos que a lo mejor se necesitaban en otros sitios. Así que no me puedo quejar y sí que he tenido apoyo de forma privada a nivel de mi familia y tal, entonces pues pero vamos, que se agradece tener ese apoyo y ese cuando te dicen que tu hijo está enfermo, pues oye, se te cae el mundo, pero oye, que hay esperanza. Claro que sí. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? A tu yo con Bosque antes de que todo esto se desencadenara y tuvieras el diagnóstico en tus manos y tuvieras que afrontar los duros momentos que venían en el ingreso. Pues le diría que paciencia lo primero, que tranquilidad, un poco más de confianza y sobre todo que me tratara un poco mejor a mí misma. Porque yo siempre lo entrego todo a él y también no tiene, una como mujer, ya sé que los hombres también, pero al final las madres somos las que tenemos ese vínculo con los hijos que es la naturaleza, ¿no? Que nos une. Pues también es importante que yo me he dado cuenta de que si yo no estoy bien, él no está bien. Me siento como E.T. y Elliot en la película, pero de verdad me parece una buena ilustración. No sé si te apetece contarnos algo más, algo así que salga de ti, algo así como todo lo bonito que escribes, alguna situación que os haya pasado reciente, algo que quieras compartir. Bueno, sí, la verdad que en el centro que creo que es importante hacer un llamamiento a todos los centros públicos, concertados y privados para que le dediquen un poco de tiempo y de recursos a estos niños que no siguen el curso de desarrollo normal y también un poco a tratarlo con los padres, porque a mí la profe me llegó a decir el primer día de cole, oye, pues este niño hay que cambiarle de centro porque es autista. Y uno, a mí sí es autista fenomenal, pero que me lo digan mi psicóloga, mi neuropsicóloga, mis neurólogos, y además que tiene rasgos, es lo que comentábamos de las etiquetas, ¿no? También aquí está el melón de las aulas TEA en los centros.
aulas de trastorno del espectro autista, pues es que hay niños que tienen rasgos, hay niños que los tienen mucho más acentuados. Entonces, creo que es importante dedicarle un poco de tiempo a esto. Y también quería mencionar que yo últimamente me centro en la ficción más que en la realidad y me estoy inspirando y estoy escribiendo un libro sobre un niño con superpoderes y que animo a todo el mundo a que viaje un poco con la ficción y la fantasía para salir un poco de esta realidad tan dura. Con respecto a los profesores, es cierto, ¿vale? Aquí les voy a dar todo mi apoyo con respecto a lo que comentas, porque ellos son, como decía antes, el primer filtro, por decirlo de alguna manera, cuando muchas familias ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hay algo Exacto. que no está yendo como debería, ¿no? Ellos tienen mucho contacto con los niños durante muchas horas, conocen o deberían conocer, pero normalmente conocen, están formados para saber cuál es el momento evolutivo, cómo debe funcionar. Quizá yo apoyo ahí eso, ¿no? Esa formación para poder, no formación, sino los recursos a nivel educativos para que ellos directamente dentro del aula haya otra persona en la que haga como un segundo filtro, ¿no? Es decir, oye, mira, perdona, creo que este niño puede presentar rasgos TEA, vamos a iniciar una evaluación. Con alguien ya mucho más especializado en determinar si existe o no existe y posiblemente que sean ambos en conjunto quien hablen con la familia. Porque es verdad, ellos son el primer filtro, esto es así, ellos... Sí, están en yo primera línea. que pueden y que tú no has ido por ahí, ojo, es muy importante, ¿eh? No quería dar esa sensación, sino sé que tú en todo momento lo respetas y todo esto, pero es verdad Sí, que es difícil que para los profesores y muy es difícil. muy difícil. Y me pongo en su piel total. Muy difícil, muy difícil. Porque además ellos empatizan con los niños, porque ellos les quieren, son sus niños curso tras curso y no quieren que haya ningún tipo de dificultades en ninguno de ellos. Pero es verdad que son el primer filtro. Es que muchas familias no nos hemos dado cuenta de que pasaba nada hasta que llegan al colegio. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí. Entonces es complicado para ellos. Sí que yo ahí creo que lo importante es que hagamos ver lo que tú hiciste. O sea, vale, voy a llamar a una inspección y decir, oye, por favor, es que este colegio necesita medios. Exacto, exacto. Porque Nada, no nada más puede. que eso. Eso fue lo que hice y me lo agradecen hoy en día. Claro, claro, sí, sí, es que me parece fundamental. Somos una pieza dentro del puzzle muy clave para que el colegio tenga recursos. Si tú no mueves esa ficha, no hubieran tenido nada. Y muy posible aún así no se los hayan ni dado, pero tú ya dejaste ver que había una serie de déficits a nivel institucional y que el colegio necesita esos recursos y que ese profesor, esa profesora necesita esos apoyos. Entonces, es muy importante, sí. ¿Tú crees o consideras que Bosco va a poder mantener una enseñanza dentro de un colegio público? Bueno, en este caso, porque yo sé que Bosque, o creo que lo has dicho, va a un colegio público, pero me refiero a un colegio convencional. Pues estamos a medio camino, estamos ahí viendo, de momento hay tres tipos de escolarización, para aquellos que no lo sepan, ¿no? Ordinaria, ordinaria con apoyo y especial. Entonces, estamos ahí, de momento estamos en ordinaria con apoyos porque es muy pequeño y vamos a un cole público con el que tengo una relación fantástica y de verdad lo que pasa es que vamos a tener que cambiar de centro porque no tienen estos apoyos que requerimos Claro. y de momento pues vamos a seguir por este camino y también nos irá diciendo él, nos irá diciendo, al final lo más importante son sus necesidades. Si mañana tiene que ir a educación especial, pues educación especial, aunque bueno, de aquí a 10 años parece que va a desaparecer. Lo más importante es que tenga los apoyos independientemente de las etiquetas o de la nomenclatura. Entonces, pues de momento con apoyos, con esos tres apoyos que he mencionado y bueno, a ver cómo va. Sí, lejos de etiquetas, que al final simplemente sea un diagnóstico, que no sea más, ¿no? Para comprenderle y para tratarle, porque precisamente era es algo que también como sociedad nos tenemos que trabajar. Es que a mí me parece súper importante todo lo que dices, porque yo sé que tú reivindicas que la epilepsia es invisible, ¿no? De ahí el nombre de tus redes sociales.
que es donde te pueden encontrar. Pero al final hay tanto desconocimiento, ¿no? ¿Cómo tratamos? O sea, yo ahora mismo, te digo la verdad, no sabría. O sea, si me encuentro con vos que sabría tratar una crisis, Bueno, ¿no? Entonces me lo planteo a nivel de todo, ¿no? De profesorado, de mí como profesional de la psicología, algo tan específico, con un mundo tan incierto como tú nos cuentas. Wow, ahora me lo planteo, ¿eh? Ahora me estoy replanteando yo a nivel personal, ¿no? Ampliar un poco ahí conocimientos con respecto a la epilepsia, por ejemplo, porque con un niño que presente rasgos de trastorno espectro autista, pues sí, te vas conociendo, vas guiando y sí que, fíjate, ahí tengo una formación mayor, pero me has descubierto un mundo que creo que requiere una formación especial y que no la hay. sí, efectivamente, es una gran idea, de hecho, para algún contenido, para mi perfil, la verdad, cómo reaccionar, ¿no? Si una persona, ya no un niño, tiene una crisis epiléptica. Bueno, aquí quiero mencionar que la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia está elaborando un documento para entregárselo, bueno, el objetivo es que sea oficial, para entregárselo a todos los centros y que tengan una guía, ¿no? De cómo lidiar, cómo tratar con niños con epilepsia. Entonces, efectivamente, además, como hay tantos tipos de crisis, yo sé que hay muchas enfermedades, pero una crisis epiléptica puede llegar a ser muy grave, ¿no? Puede llegar a ser incluso mortal. Una crisis tónico-clónica puede producir al final un desmayo, un golpe, una asfixia. Entonces es algo que efectivamente pues formación inclusión pues sería fantástico, la verdad. No, yo sí, como profesional, yo sí me sintiera desbordada porque no sé en este caso específico cómo atajarla. Siempre tenemos el recurso de llamar al 112, que espero que estén totalmente formados. Por supuesto, lo estarán para poder darnos las pautas para actuar en cualquier caso. O sea, hablabas además, o sea, me remito al principio, que vos que tenía, bueno, crisis de ausencia de unos segundos. Intuyo que al final es como tú, ¿no? Que al principio era como, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? No, o sea, que has ido aprendiendo poquito a poco. Imagino que lo mismo ha pasado con su profesorado, con tu familia y con todos, ¿no? Sobre todo para, por ejemplo, yo me imagino a los abuelos, ¿no? Esa responsabilidad de, bueno, si se queda conmigo porque Chipi tiene que hacer algo y le sucede algo, wow, ¿no? Qué responsabilidad al principio. Si les pasa a los abuelos cuando no hay dificultades de ningún tipo, tú imagínate, ¿no? Lo que es para ellos, el proceso que también han pasado. Sí, sí, total, exacto. También me pongo en la piel de los abuelos y mis padres, además que son jóvenes luchadores, pues han sido un apoyo fundamental y siempre, pues efectivamente, cuando yo tengo algo, la medicación, primero, ¿cómo se prepara? Porque además hay que prepararla, que tampoco es sencillo y no se puede olvidar, entonces hay que estar ahí encima y es una responsabilidad para todos, sin duda. Cuando ves a vos que dentro de unos años, y esta pregunta es la última, ¿cómo le ves? Porque las visualizaciones, vernos, hablamos de la ley de la atracción, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Cerrar los ojos y ver qué queremos a largo plazo. Dicen que así, con la ley de la atracción se consigue. Entonces, si tú cierras los ojos, y si no lo has hecho, te invito a que a partir de ahora lo hagas, mm, ¿qué te apetece ver en Bosque dentro de unos años? Pues Es un deseo, o sea, que es totalmente, puedes, lo que tú quieras. ¿Qué te apetece? Pues sinceramente me apetece y creo que va a ser posible. Es un niño muy activo, le gusta mucho la actividad física, entonces me encantaría que estuviera feliz, desempeñando alguna actividad física, como, no sé, un deporte o lo que a él le gusta, lo que a él le guste, lo que a él le llene. Le veo feliz y le veo bien y ojalá siendo independiente y y bueno, le veo con el apoyo de su madre para toda la vida. Entonces, yo le veo una persona feliz y, e insisto, ojalá independiente. Entonces, así es. Bueno, Chipi, pues yo no tengo ninguna pregunta más. O sea que a partir de aquí, si alguien quiere dejarnos alguna pregunta en comentarios, ponerse en contacto contigo, mm, tú estás dispuesta, lo has dicho antes, así que en cualquier momento pueden recurrir a ti, consultaros, apoyaros.
Sí, sí, fenomenal. Mi perfil se llama Epilepsia Invisible y bueno, hablo de epilepsia, hablo de trastorno generalizado de desarrollo, hablo de autismo, hablo de mí, de mi vida, un poco también meto mi profesión, que es la música, ¿no? Entonces, pues al final es un espacio para compartir y gracias a, a esta red he conocido a gente tan maravillosa como tú y a personas relacionadas con este mundo de la maternidad, de las enfermedades, que me ha aportado muchísimo. Entonces, sin duda, el buen uso de las herramientas solamente trae beneficios. Pues por mi parte, nada más. O sea que te dejo el espacio. Si quieres decir algo más, perfecto. En mi caso, agradecerte haberte tenido aquí, haberme regalado una hora de tu tiempo, habernos la regalado a todos. Y muchísimas gracias porque nos has dado mucha luz a un tema muy desconocido. Sí, sí, de nada, nada. Ha sido un placer y eso también os invito a que si os apetece, pues os sumerjáis en mi historia de Bosque, también la historia que estoy escribiendo, que es ficción, pero bueno, creo que es una buena manera de afrontar este tipo de enfermedades neurológicas, así que nada, mando todo mi apoyo a las madres, a los enfermos de enfermedades neurológicas y a aquellos que tienen enfermedades raras, que también es otro melón que abrir, porque anda que no hay enfermedades raras desconocidas que no tienen visibilidad. Y entonces mando todo mi apoyo y eso, si queréis conectar y que compartamos, aquí estoy. Poquito a poco les daremos visibilidad desde aquí y bueno, a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por un día más, por sacar un ratito de tu tiempo, por ponerte los cascos y disfrutar con nosotros. Espero que esto te haya resultado tan enriquecedor como a mí y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente episodio. Hasta pronto.